Buenas tardes, bienvenidos al penúltimo viernes económico y financiero del semestre, titulado Mercado de Capitales Peruano, Agonía u Oportunidad. El mercado de capitales es crucial en cualquier economía, ya que canaliza recursos privados para las grandes empresas, para las corporaciones, para las micro y pequeñas empresas, así como para el gobierno. Financia en ocasiones proyectos riesgosos y de largo plazo que muchas veces el sistema bancario no está en condiciones de atender, impulsando con ello el crecimiento y la estabilidad financiera. El mercado de capitales peruano ha enfrentado dificultades que han limitado su consolidación como una alternativa relevante en la estructura de financiamiento de las empresas en nuestro país y actualmente está en una lucha por sobrevivir y desarrollarse. Esta tarde contaremos con la participación de dos destacados expositores, Julio Villavicencio y Miguel Ángel Zapatero. Ambos poseen una trayectoria profesional de prestigio y un profundo conocimiento del mercado de capitales peruano. A través de sus exposiciones analizarán la situación actual del mercado de capitales en el Perú, sus posibilidades de mejora y las medidas que la Bolsa de Valores de Lima está implementando para fomentar su desarrollo. Antes de ceder la palabra a nuestros expositores, quienes tendrán aproximadamente 30 minutos para realizar sus presentaciones, voy a exponer brevemente sus trayectorias profesionales. Julio Villavicencio es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, es portafolio manager, investigador y asesor financiero independiente. Se ha desempeñado como gerente de inversiones, tanto de renta fija como de renta variable en la AFP Integra. Además, ha sido director regional de soluciones de portafolio y estrategias de inversiones en Credicor Capital y gerente de estrategia de inversiones del BCP. También fue director de análisis y valorización de riesgos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Julio cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis, proyecciones y toma de decisiones de inversión en los mercados financieros globales y locales. Miguel Ángel Zapatero es gerente corporativo de clientes y negocios en Nuan Exchange y gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, parte del grupo BBL, líder en servicios de infraestructura para el mercado de capitales en el Perú. También participa en la dirección de subsidiarias como las plataformas OTC de Datasec y Puerto 10 Perú. Anteriormente fue director de clientes institucionales en BlackRock de Estados Unidos y Chile y trabajó en Barclays, Apoyo y el Banco Central de Reserva del Perú. Miguel Ángel estudió economía en la Universidad del Pacífico, posee un MBA en la Universidad de California en Berkeley y ha realizado estudios en prestigiosas escuelas de negocios como Kellogg School of Management y el Instituto de Empresas de España. Muy bien, luego de estas presentaciones, tendremos de las presentaciones de Julio y de Miguel Ángel, vamos a tener un espacio para las preguntas del público que está presente y también el que está siguiendo por la presentación por Zoom, las cuales van a ser respondidas, ¿no?, por nuestros expositores. Y bueno, sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Julio. Yo voy a controlar el tiempo con estas tarjetitas que tengo acá, ¿ya? Por si, para que podamos tener, digamos, una distribución del tiempo eficiente. Muy bien, listo. Julio, ¿te escuchamos? Ok, muchas gracias por la presentación, Giovanna. Gracias a Miguel Ángel también por aceptar la invitación. A los presentes, a las autoridades y a los que nos ven en las redes. La idea de esta presentación es contar el trabajo que hemos hecho junto con el Banco Mundial
para el desarrollo del mercado de capitales. Quiero comentar que este estudio no solamente tiene un lado académico, sino que también participaron los agentes del mercado con los que se tuvo entrevistas y opiniones diversas para tratar de juntar la realidad con la academia. Una primera advertencia es que las cosas que voy a comentar no necesariamente son compartidas ni por el Banco Mundial ni por la PUC. Son solamente los trabajos que he realizado y que he entregado. En primer lugar, quería empezar con un gráfico con el que siempre empiezo mis clases de finanzas, sobre todo de introducción, que explican cuál es la relación entre el mercado de capitales, la economía, las finanzas y la intermediación. Y básicamente lo que se ve aquí es que los hogares o los excedentarios de fondos necesitan llegar a rentabilizar sus excedentes y las empresas necesitan financiarse. La forma de hacerlo tradicionalmente son los intermediarios, donde están los bancos, las financieras, las cajas, las microfinancieras, a través del ahorro, y este ahorro va a las empresas mediante préstamos. Sin embargo, esto puede generar bajos retornos para los hogares y altos costos para las empresas. El mercado de capitales representa una forma directa de poder acceder al financiamiento de las empresas directamente por los excedentarios. Rápidamente, algo súper importante es que el mercado de capitales tiene una función muy importante para el crecimiento, porque permite financiar proyectos de largo plazo, de alto riesgo, de escaso colateral y en condiciones flexibles que no necesariamente los bancos están dispuestos a financiar. Por eso un país que no tiene un mercado de capitales desarrollado está condenado a tener empresas que tengan baja productividad o no tan complejas, que puedan ser financiadas de manera tradicional por los bancos. De otro lado está la estabilidad financiera. Lo que también se muestra es que los países que tienen un mercado de capitales desarrollado tienen una mayor estabilidad financiera porque reducen el impacto del ciclo bancario respecto a los ciclos económicos. Y adicionalmente se muestra que esos países son más resilientes, tienen salidas más rápidas luego de una crisis. Y por último, el mercado de capitales hace que las empresas sean mejores en el sentido de gobierno corporativo, la relación con el medio ambiente y con la sociedad. El mercado de capitales tiende a exigir a las empresas mejoras para así aumentar el valor. Y además hay otras ventajas como mejorar los servicios. Por ejemplo, este es un ejemplo en el cual sobre el costo de cambiar dólares, por ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Esto lo tomé del reporte de estabilidad financiera del Banco Central del 2023, en donde se muestra que una de las partes más importantes de los negocios de los bancos es el negocio cambiario, y estaba bastante cerrado a ellos. Sin embargo, la tecnología ha permitido que salgan fintechs y hace que el spread de compraventa sea mucho más bajo que el que tiene la banca. Más o menos 10 puntos de diferencia, lo que hace que el consumidor se beneficie. Y la tecnología poco a poco va a comenzar a morderle todos los dedos a lo tradicional, al sistema financiero, porque muchos de los negocios que hoy día lo tienen ellos van a comenzar a ir al mercado de capitales en mejores condiciones para el consumidor. Y eso es positivo para todos. En este ejemplo es algo muy sencillo, porque se trata de la compraventa de dólares, que es muy común aquí. Entremos ya al estudio. En primer lugar, veamos las acciones. En el cuadro podemos ver una comparación entre Perú, Colombia y Chile. NUAM es el conjunto de los tres países, la nueva entidad que integra los tres países. Pero lo que quiero mostrar es que Perú está muy atrás de sus pares. Por ejemplo, el monto negociado de Perú respecto al PBI es 0.8%, mientras que en Colombia es 1.3% y en Chile 7.2%. La negociación promedio diaria en Chile es 99 millones de dólares, en Colombia 18 millones de dólares y en Perú solamente 9 millones de dólares. Es decir, estamos lejos, pero esto hay que verlo como una oportunidad de mejora.
¿no? Es un desafío, pero es una oportunidad de mejora que vamos a ver en detalle. En términos de la situación, tenemos en Perú una sólida macro, aunque con un riesgo de influencia política, ya lo han hablado en viernes económicos y financieros anteriores, no quiero andar en ese tema. El tema es que la macro todavía se ve bien en los números, pero podría tener algún tipo de influencia que cambie el discurso, pero por ahora estamos bien. El otro problema es que no hay emisores nuevos. Los emisores que van al mercado de capitales a emitir acciones son los mismos. Existen deslistados, más bien, en vez de aumentar emisores, hay deslistados. La liquidez se ha reducido, aunque emergen nuevos actores que voy a comentar después y seguramente Miguel Ángel también. En términos de factores estructurales, el primer factor estructural que hace que las acciones no tengan un despegue como el que vemos en otros países es la estructura corporativa. Más del 98% de la estructura corporativa peruana es microempresas y pequeñas empresas. Además, hay un bajo nivel de gobierno corporativo y de relación con la sociedad y el medio ambiente. De otro lado, los principales inversores, como los fondos de pensiones o los seguros, son inversores buy and hold, es decir, son inversores que compran los papeles pero ya no los venden o no los hacen flotar. En términos de factores cíclicos, tenemos una menor demanda internacional por títulos de mercados emergentes, una reducción de planes de inversión, según la encuesta de gerentes con la que hicimos este trabajo. La mayor parte de los gerentes no quieren hacer inversiones, sino quieren más bien reducir costos. Además, ante la incertidumbre que existe sobre el futuro de la macro en el Perú, lo que los gerentes están haciendo más bien es recomprar acciones. Cuando hay un entorno negativo, estamos hablando del año pasado, este trabajo fue hecho con datos del 2023, cuando los gerentes ven que por un tema externo a la empresa los valores bajan, lo que comienzan a hacer es aprovechar el momento y comprar las acciones. Esa es la teoría del trade. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo el año pasado en Perú. Ante la incertidumbre, prefieren recomprar acciones baratas y luego seguramente las volverán a emitir, pero cuando ya esto haya pasado. Y el otro punto importante es el impacto de los retiros de las FPs, que ha hecho que las FPs acumulen acciones o tengan que liquidarlas de una manera muy masiva, pero se han tomado algunas medidas para que eso no sea así. Y el otro lado es la incertidumbre sobre la reforma, ¿no? La reforma actual, tuvimos un viernes económico hace 2 semanas, tiene un impacto directo sobre este mercado que voy a comentar un poquito más adelante. Aquí solamente quiero mostrar dos caras de una misma moneda que es Perú. Abajo los datos macro, los he cortado en 2020 para no influenciarnos por lo que ha pasado en los últimos años. O sea, Perú puede lograr una situación macro buena, ¿no? En términos de reservas, está mucho mejor que países emergentes y países frontera. Los países frontera son países que ni siquiera califican a ser emergentes, como por ejemplo Venezuela, países de África o de Medio Oriente. Y en términos de deuda del gobierno, Perú también se encuentra muy bien respecto a sus pares emergentes y frontera. Sin embargo, cuando comparamos variables de mercado de acciones, Perú se ve muy parecido a países frontera, de ahí que en muchas ocasiones hemos tenido el riesgo de que nos hagan downgrade por el mercado de capitales. Entonces, es algo bien paradójico que no es fácil de encontrar en otras experiencias en el mundo. También hemos hecho un trabajo con la bolsa hace muchos años sobre este tema. Es bien difícil encontrar un país que tenga una buena macro, perdón, y un mercado de capitales con grandes oportunidades de desarrollo, o sea, que no se haya podido materializar ese desarrollo. En el lado de los bonos corporativos, aquí en este gráfico podemos ver los créditos bancarios de empresa. No se fijen mucho en esta subida porque es los créditos que se dieron durante la pandemia. Digamos que los créditos bancarios se han mantenido siendo la fuente de fondeo más importante de las corporaciones vis a vis los bonos, es decir, en el rubro de los bonos del endeudamiento, los bancos han mantenido su liderazgo y más bien el porcentaje de bonos emitidos mediante oferta pública ha tenido un decrecimiento. La situación es que el 75% además de las emisiones son financieras, son de alta calificación crediticia, son emisiones grandes, son plazos de mediano y largo plazo, aunque por la coyuntura ha pasado a corto plazo temporalmente. Existen oportunidades, pero no es tan claro cómo se están explotando. Estructuralmente, de nuevo, la estructura corporativa es dominada por pymes, mientras que los que demandan los papeles son empresas grandes que necesitan
títulos de gran ticket, o sea, grandes emisiones de alta calificación, y además tienen bajos niveles de gobierno corporativo y de relación con el medio ambiente y la sociedad. Hay una concentración de demanda también, que son justamente los que demandan emisiones de alta calificación. Es decir, tenemos una separación entre la oferta y la demanda. Por un lado, la oferta está dada por empresas muy pequeñas que no pueden acceder a tickets grandes, a emisiones de tickets grandes, y por el lado de la demanda tenemos fondos de pensiones, seguros, que demandan empresas de primer nivel o altas calificaciones crediticias y emisiones grandes, ¿no? Entonces, hay una separación relevante. Y vamos a ver después cuál es el problema principal, el hecho de tener empresas pequeñas que no pueden llegar a hacer emisiones de las que se necesitan. Además, hay un ambiente macroeconómico de tasas elevadas y de incertidumbre política y económica que no permite el despegue. Y por último, hay asimetrías tributarias que privilegian el crédito bancario. En el Perú, por una razón que no es nada lógica, todos los que son productos bancarios están exonerados del impuesto a la renta y a los ingresos, mientras que el mercado de capitales está gravado en términos de ingresos y de ganancia de capital. Esto no tiene ninguna lógica, de hecho en Estados Unidos no es así, en otras realidades tampoco, porque la razón por la cual los productos bancarios, como los depósitos a plazo, no están gravados es porque representan el valor del dinero en el tiempo. Pero la renta fija también representa el valor del dinero en el tiempo, porque la TIR justamente trata de cubrir al inversor de la pérdida del valor del dinero. Por lo tanto, si partiéramos de la teoría del derecho, el mercado de capitales y la parte de bonos debería también estar exonerada. Sin embargo, hoy día no está. Y esa es una gran desventaja, porque operativamente genera un gran problema, sobre todo para las personas naturales. Aquí algunos números que quería comentar. Por ejemplo, las tasas de interés que una empresa puede colocar en el mercado de capitales es mucho más beneficiosa que el crédito que puede tomar en el mercado, en el sistema financiero. De hecho, hay casos muy interesantes, ¿no? Las empresas públicas, por ejemplo, no emiten normalmente en el mercado de capitales la mayor parte de ellas. Sí, las que son grandes como Cofide, ¿no? Pero, digamos, hay paradojas que se comienzan a dar que van en contra del Estado. Por ejemplo, Electroperú el año pasado emitió una deuda, no emitió una deuda, tomó créditos bancarios a 742, 774 de tasa, a 365 días, cuando es una empresa AAA del Estado, cuando Cofide, que tiene una calificación menor que esa empresa pública, emitió un bono por ese mismo plazo a una tasa mucho menor. Eso significa que hay una restricción, que puede ser de educación financiera, que hace que el Estado esté perdiendo dinero a la hora de continuar financiándose a través del sistema bancario en vez de usar el mercado de capitales. Y quizás sea bueno que el Estado parta también modernizándose, y porque esto le va a permitir mejorar su gobierno corporativo. Claro, lo malo es que hay que presentar los datos, hay que abrir todos los libros y estar a la merced de la opinión pública, de la transparencia. Pero no solamente existen los bonos que se emiten en el mercado público, también existen los bonos que se emiten en el mercado privado. Si bien las FPs han ido retirando de este mercado privado, el mercado privado es como un eslabón perdido, es como una conexión entre el sistema financiero y el mercado público de valores. Permite que las empresas tengan mayor flexibilidad y mayor predictibilidad al momento que se financian en el mercado. Sin embargo, no está regulado, con lo cual el tema de la valorización, cómo se valorizan los bonos y la posibilidad de que no estén bien manejado el riesgo, puede ser un alto problema para los inversores, ¿no? Sin embargo, como una primera etapa puede ser una opción. Sin embargo, cuando esto crece mucho, puede generar hasta un riesgo sistémico, ¿no? En Estados Unidos mismos, hoy día la deuda privada no se sabe a ciencia cierta cuánto es ni cuánto cuesta y podría estar generándose una burbuja, ¿no? Eso hay que tratar de evitarlo y en las recomendaciones tratamos de hacer que el regulador comience a tener por lo menos data que se pueda poner en la página web para que todos podamos saber en agregado su comportamiento. El mercado alternativo de valores se creó con la finalidad de que las empresas pequeñas puedan
ingresar al mercado de capitales sin los requerimientos altos que suponía entrar a través de los regímenes institucionales o generales, a donde solamente podían ir las corporaciones, dado que se necesitaban 2 calificaciones de riesgo y los costos eran bastante elevados. El MAF es una oportunidad para que empresas pequeñas puedan acceder en mejores condiciones. Y de hecho ha permitido entrada de nuevas empresas pertenecientes a sectores diferentes a los usuarios del mercado tradicional. El mercado tradicional básicamente se había vuelto o se había capturado por 10 empresas, de las cuales la mayor parte son financieras. Entonces era una forma de financiar empresas grandes. Y siempre los mismos sectores, financieros, quizás una de manufactura, ¿no? Entonces eran casi las mismas siempre. En cambio, el MAF ha permitido que otros sectores puedan entrar. Empresas, por ejemplo, como Bosques Amazónicos, que es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, por la resiembra de lugares para generar oxígeno en el mundo, entre otras empresas que son muy buenas, pero que si van al mercado de capitales grande, tendrían unas tasas muy altas. Este mercado les dio la oportunidad para entrar a todas esas empresas y además con eso se permitió que hayan otro tipo de sectores que comiencen a participar en el mercado de capitales y vean de que el mercado de capitales es algo mucho mejor que participar en el sistema financiero, bajo varias condiciones. Y aquí otro beneficio que se puede ver. La línea azul es la tasa a la que salen las emisiones del mercado de capitales vía MAF para empresas pequeñas y medianas. Mientras que aquí están las tasas que cobran los bancos a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Como se puede ver, hay 2 características. La primera es que los bancos siempre van a cobrarle más a estas empresas. Y lo segundo es que en algunos momentos, cuando hayan subidas de tasas, los bancos van a generar estas subidas de manera repentina y rápida o pueden cortarle las líneas de crédito en el momento que más lo necesitan, que son en los momentos en que el ciclo baja. En cambio, para el mercado de capitales siempre va a haber un precio, ¿no? Y las tasas van a ser mucho más estables, ¿no? Entonces, si uno lo compara la tasa de un bono del MAF respecto a la de un bono corporativo AAA, claramente va a estar por encima, igual su costo de oportunidad, que son los créditos bancarios, va a estar mucho mejor. Rápidamente, el factoring, el crowdfunding, ¿no? Que en el Perú se conoce como financiamiento participativo financiero. En el factoring se ve un crecimiento exponencial, pero que todavía está dominado por el sistema bancario. Sin embargo, esto es parte del desarrollo del producto. El producto se está desarrollando recién con las reformas que se han hecho en la regulación y también la bolsa. Se ha permitido desmaterializar las facturas y ahora se pueden negociar como si fueran instrumentos financieros, lo que lo facilita muchísimo porque pasan a tener el régimen legal del mercado de capitales, que es mucho más eficiente. Y el hecho de que se hayan desmaterializado también vuelve todo a Internet y se hace todo mucho más rápido. Y es un ecosistema bien interesante donde se comienzan a crear empresas de factoring que comienzan a buscar empresas que quieran tener este beneficio del descuento de facturas. Y luego hay empresas más grandes que comienzan a comprar estas empresas más chicas y luego estas empresas más grandes de factoring comienzan a vendérselas a quizás fondos de inversión que compran ya a empresas más grandes facturas, las mejores facturas, digamos, ¿no? Entonces comienza a generar un ecosistema. En el tiempo, ese ecosistema y ese proceso comienza a comienza a reducir los márgenes. Y cuando los márgenes se comienzan a reducir, ya los bancos ya no le conviene el negocio y comienza a generarse un quiebre en donde el negocio de facturas comienza a pasar al mercado de capitales. Esto es algo que, por ejemplo, ya pasó en Chile, que han empezado mucho antes de nosotros. El problema que tenemos es que se identificó es que hay un problema de coordinación. En la regulación del mercado de capitales hay un compartimento estanco, que lo voy a mencionar durante toda la presentación, entre la SMB y la SBS. En este caso particular, la SBS regula a las empresas de factoring, mientras que la SMV regula a los fondos de inversión de factoring. Sin embargo, entre ellos no hay ninguna comunicación ni alertas para poder alertar sobre algún potencial problema sistémico o para compartir información que pueda ser publicada.
De igual forma, uno para hacer un fondo de inversión tiene que tener un sello de la SMB. No hay, hay un gran problema en el caso del factoring en SBS, que a veces sucede que se crean organismos o entidades registradas, ¿no? Muchas de los fraudes que han habido han sido por empresas registradas, ¿no? Y porque hay una confusión en la palabra entre registrada y regulada en el Perú, que tiene que ser súper claro para que esto no se repita, ¿no? De hecho, hay un caso muy conocido en donde la persona que vendía decía: mi empresa es registrada, y no mentía diciéndolo. Lo que no decía era que no estaba regulada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tiene que haber una relación entre ambos, definitivamente. En el Perú no hay servicers, no hay concepto de servicers que se necesita para que esto despegue también. En términos de financiamiento participativo, o conocido como crowdfunding, que es la forma como muchos de ustedes que son más jóvenes saben muy bien que así se puede uno financiar muchos proyectos, viene con un crecimiento lento. Si bien hay 4 plataformas aprobadas, solamente 2 están activas, y se ha notado, dado el ciclo de la economía, ha tocado un mal ciclo para el crowdfunding, que ha hecho que hayan muchos atrasos y esto genere un poco de desconcierto o desazón respecto a la inversión en crowdfunding. La inversión en crowdfunding es una inversión altamente riesgosa y alguien que quiere entrar tiene que ser cuidadoso con ese tipo de inversiones. Hay temas estructurales que están afectando el factoring y el financiamiento participativo, como por ejemplo la necesidad de un Open Finance y el riesgo idiosincrático de los crowdfundings, ¿no? El Open Finance es algo fundamental para el desarrollo del mercado de capitales o el Open Banking, dado que parte del supuesto que la información que nosotros tenemos o que los bancos manejan sobre nosotros, hoy día la inteligencia artificial permite saber qué compra Julio Villavicencio, dónde lo compra, qué días va a comprar a Vivanda, qué días va a tal lugar o a tal otro. Saben toda mi vida porque uso la tarjeta de crédito, ¿no? Esa información se podría compartir para que las competencias de mercado de capitales, bajo obviamente la autorización de la persona, para que pueda yo también tener servicios alternativos que sean mejores a los que el banco me presta. Y la filosofía o la teoría que va detrás y que está en todo el mundo es que la información mía me pertenece a mí y la tengo que usar para mi bienestar y no es monopolio del banco o la financiera con la que tengo la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que viene. Ahora voy a contar también un poquito en qué anda esto. Acá tengo cómo está explotando el tema de facturas negociables, ¿no? Está en todo dar, a toda máquina. Es uno de los sectores que viene con mucha fuerza, pero el ciclo le está jugando una mala pasada a algunas empresas de factoring. En términos de la demanda, ya hablé de la oferta: acciones, bonos corporativos, bonos privados, MAF, factoring y crowdfunding. En términos de demanda, el principal demandante de mercado de capitales en el Perú son los fondos de pensiones y lejos. Sin embargo, los fondos de pensiones se han ido retirando del mercado por el problema de los retiros, ¿no? Ya estamos en el 7º retiro, que sumarían más de 88.000, porque viene el otro, el que estamos actualmente, y las reformas, que no sabemos que si la que ha habido, que comentamos hace 2 viernes económicos y financieros, se va a mantener o no, ha generado que la cartera pase de 173.000 millones de soles en el 2019 a 84.000 millones de soles. Esto es complicado porque las acciones peruanas y los activos ilíquidos no son fáciles de liquidar, no son sencillos de liquidar, demora mucho tiempo. Y las acciones locales han pasado de representar 12% del multifondo a más de 18% del multifondo. Y se han quedado con activos muy líquidos. Entonces, para evitar un problema mayor, han dejado de participar activamente como se participaba antes en el mercado de capitales. Y ya no quieren financiar fondos que, por ejemplo, representen iliquidez, como los fondos de bonos corporativos orientados a empresas pequeñas. Lo otro es que los extranjeros se han alejado de Perú. Aquí vemos la participación de no residentes en renta variable, por ejemplo, que representaba más del 50% en el 2012, hoy día están representando menos del 10%, ¿no? Ahí había un retiro, sobre todo desde el 2021 es donde se ha dado el mayor retiro, sin entrar a los detalles de las causas. Sin embargo, decía que era
más oportunidad, porque esto da oportunidad para que todos los agentes del mercado de capitales comiencen a decir, oye, este tiempo hemos estado viviendo con 4 jugadores grandes que nos ponían un ticket y nos hacían la vida feliz y el negocio fácil, pero ahora nos toca trabajar. Y hay que salir a buscar y a generar mercado de capitales, ¿no? A generar gente que quiera venir al mercado y que sepa que esta es una gran oportunidad. Y las aseguradoras, por ejemplo, han entrado con fuerza a ser un sustituto de los fondos de pensiones, sobre todo porque ofrecen productos de renta flexible o de vida que sirven para ahorros a largo plazo para las personas que, por ejemplo, están retirando sus FPs. Los fondos de inversión privados también. Y sobre todo las personas naturales, los minoristas, que están, dado que tanto la bolsa como otros agentes han comenzado a hacer disrupciones en el mercado, un gran cambio tecnológico, han bajado las barreras a la entrada que tenían que ver con costos operativos, costos de research, costos de transparencia de la información, costos de acceso al mercado en tiempo real, que se han comenzado a reducir. Eso fue un trabajo que también hicimos junto con la bolsa en el 2021, me parece, que ya está comenzando a dar frutos. Seguramente ahí Miguel Ángel quiera comentar más el detalle, pero las personas naturales se han convertido en importantes en el volumen negociado a raíz de todos estos cambios. Han pasado a representar alrededor de 20% a casi 30%. En temas transversales está el tema de la SBS y la SMB. La SBS es, el Ministerio de Economía y en general todos tenemos el concepto del sistema financiero por encima del mercado de capitales. Y eso se refleja en todo. Por ejemplo, la SBS es una entidad autónoma, tiene un curso espectacular, igual que el Banco Central, que todo el mundo quiere ir a aprender ahí, puede contratar personas de primer nivel. La SMB, en cambio, no es un organismo autónomo, depende del Ministerio de Economía. Y si consideramos que el Ministerio de Economía en el último año y medio ha perdido toda fuerza y toda capacidad de toma de decisiones importantes, queda sujeto a vaivenes políticos. No tiene una dependencia presupuestal, no puede intervenir en decisiones cruciales. Por ejemplo, la reforma de pensiones se hizo sin considerar a la SMB y al mercado de capitales, siendo el mercado de capitales el principal sustituto de los fondos de pensiones. ¿Eso qué va a hacer? Que todo se mantenga como igual, porque los seguros no van a querer participar, digamos, en esto, ¿no? Aquí pueden ver un ejemplo también del problema de la regulación. Después, si no lo comento. Aquí a la derecha pueden ver una entidad que no está regulada, que ofrece 30%. Eso es imposible, eso es un fraude. Pero lo extraño es que aquí a la izquierda sí es un regulado por la SBS, que pone 15% en acciones de rentabilidad. Obviamente, aquí abajito, no lo pueden leer, pero lo que dice es que esto en realidad es un promedio histórico de 10 años que no garantiza que en el futuro se vaya a repetir. Pero una entidad regulada por la SMB no podría sacar este tipo de publicidad porque tendría una multa y tendría que sacarla de inmediata. Ese tipo de diferencias en la regulación hace que los regulados por la SBS tengan una ventaja respecto al mercado de capitales, a los regulados por el mercado de capitales. Pero no quiero ir rápidamente a algunas... ¿Cuántos minutos tengo, Joana? Bueno, si no, ya lo comento en las preguntas, cuáles son las propuestas que estamos haciendo, pero quisiera solamente resumirlo porque me queda un minuto. En lo primero es que el Ministerio de Economía tiene que estar comprometido con este tema y su prioridad no es el mercado de capitales. Dos, la forma de que las empresas pequeñas lleguen a los inversionistas grandes tiene que ser reduciendo los costos de agencia y la simetría de la información. Hay que agenciarse esa diferencia, esa simetría de la información, y eso lo pueden hacer los fondos de inversión especializados. Pero hoy día, con el retiro de los FPs, se necesitan capitales semillas. Ese capital semilla existe desde el 2019, uno de ellos existe desde 2019, y es el Fondo Crecer de COFIDE. Ese Fondo Crecer tiene como mandato, desde 2019, y su reglamento, en financiar entidades de mercado de valores que permitan que estas empresas pequeñas puedan llegar al mercado de capitales en mejores condiciones, ¿no? Eso de ahí es algo que estamos impulsando para que se pueda dar. Para COFIDE es algo difícil porque están acostumbrados al sistema financiero desde su existencia. Pero este mandato es un mandato que también tiene que dar una alternativa, porque si colocamos todo en el sistema financiero, presionamos a las cajas y comienzan a prestar sin tener una buena evaluación financiera por prestar la liquidez, y eso genera un problema a largo plazo. El tema de la coordinación y la igualdad de la SMB con la SBS también es importante. La educación financiera
es vital. Hoy día Minedu está en la parte de educación financiera, la maneja con Asbank y con los bancos. La SMB no está considerada, y la SBS, perdón, la SMB no está considerada, eso tiene que considerarse también, universidades también. La vinculación con empresas también es relevante, la transparencia, la participación de empresas públicas en el mercado de capitales para generar una mejora en la calidad de estas empresas también y en su financiamiento. Ya les comento más en detalle, no quiero excederme del tiempo, Giovanna, ya les comento más en detalle las recomendaciones que estamos haciendo. Gracias. Muy bien, gracias Julio por este clarísimo diagnóstico de la situación actual del mercado de capitales peruano, de todas las dificultades que está enfrentando. Algunas son estructurales, otras coyunturales, otras de coordinación entre instituciones públicas, rectoras, ¿no?, del mercado. En fin, bueno, ahora vamos a escuchar la presentación de Miguel Ángel. Miguel Ángel, te escuchamos. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Creo que estamos ahí reordenándonos. Excelente. Si yo quería hacer la conexión, y bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Católica por la invitación y obviamente a todos ustedes por hacer un espacio en su tiempo para esta charla. Sobre todo considerando el día, la hora, ¿no? Y a puertas pues de un partido muy importante, ¿no? ¿Ya? Sí. Yo quería, digamos, hacer algunos comentarios con respecto a la presentación gracias, Julio. Y gracias, Julio, también. De Julio, antes de entrar en la materia de la integración de las bolsas, porque creemos que la integración es una buena idea, pero antes de contarles lo que significa la integración de estos mercados, creo que es bueno tener un poquito de contexto, y ahí quería un poquito comentar algunos puntos que ha discutido Julio, ¿no? Entonces, mucho de esto también se basa en los diagnósticos y análisis hechos a propósito de una serie de estudios muy recientes, que de hecho son materia de discusión actualmente con la Superintendencia del Mercado de Valores y con los principales gremios asociados al mercado de capitales, a propósito de una iniciativa llamada JCAP del Banco Mundial y el Fondo Financiero Internacional, el IFC, que es su brazo financiero, el Banco Mundial, con la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no?, que empuja, digamos, reformas de largo plazo en los mercados de capitales de algunos países seleccionados, como es Colombia, Indonesia, Perú, etc. Entonces, digamos, para ir empezando. Se comentó un poco los temas en los mercados accionarios, ¿no? Es decir, los retos que existía con respecto a la estructura y a los factores cíclicos, ¿no?, con respecto a la demanda, recompras, etc. Y efectivamente, sí existe una serie de restricciones, por así decirlo, ¿no?, con las que tenemos que de alguna u otra manera vivir, ¿no? Perú es un país en vías de desarrollo, ¿no?, un país con alta informalidad. Incluso los sectores formales son informalones, ¿no? Hay que reconocerlo. Incluso los inversionistas somos medio informales. Es decir, nosotros como inversionistas, ¿por qué estamos invirtiendo en algo que no es regulado? ¿Verdad? O que no es ni siquiera inscrito públicamente. Ya invertir en algo que es regulado, digamos, con reglas organizadas, con supervisión, es retador. Imagínense, pues, cosas que no son reguladas, ¿no? Pero es la realidad de los mercados. Es algo con lo que tenemos que, digamos, reconocer y trabajar para que estas brechas estructurales vayan cambiando. En la Bolsa de Valores de Lima hay más de 250 empresas listadas, de las cuales yo les diría que hay un grupo de unas 20 empresas que tienen muy buenos estándares de gobierno corporativo. Yo creo que el reto, digamos, y en términos relativos no son tan pequeñas en relación al tamaño de la economía peruana, ¿no? Estamos hablando de una capitalización de cientos de minas, algunas mineras muy, muy grandes. Igual quedamos con un tamaño bastante significativo en capitalización, ¿no? Entonces, hay, digamos, empresas líderes, van mejorando todos los años. Hoy en día hay una preocupación muy profunda de muchas empresas líderes por salir de Lima, por llegar a una mejor relación con sus proveedores, con sus clientes,
con el medio ambiente, y yo creo que eso es muy salvable. La pregunta es, ¿qué ocurre con el resto? ¿No? Es decir, cuando evaluamos empresas que están fuera de este grupo, pues vemos que esa evolución positiva no es tan grande, ¿no? Es decir, y estamos hablando de empresas, digamos, de solamente 260 empresas. En el Perú hay más de 1 millón de empresas, ¿no? La gran mayoría son pymes. Entonces el cambio, digamos, es mucho más amplio que solamente los mercados públicos. En última instancia, el mercado público refleja una realidad del país. Y hay que preguntarse ahí por aspectos más relativos a la competitividad que tenemos, ¿no? Para poder salir de esos espacios. El gobierno corporativo, la sostenibilidad son reflejos de una mejora continua. Y como país sería bueno pues no andar a 2 velocidades, ¿no? Yo creo que hay una agenda importante. No quiero, digamos, extenderme en ese elemento. Se hablaba de los elementos tal vez un poquito más cíclicos. Sí, efectivamente, pues cuando tienes un actor muy importante como los fondos de pensiones en un mercado relativamente pequeño y concentrado, los retiros definitivamente pues no suman en el desarrollo de la cadena de financiamiento. Y no lo hablo solamente por la bolsa, lo hablo en general financiamiento a largo plazo. Es lógico, un fondo de pensiones, sea el fondo de pensiones de la ONP, estatal o el privado, está pensando en los ahorros de ustedes cuando comiencen a trabajar. Y ustedes van a tener un horizonte laboral de 40 años por lo menos. Entonces son inversiones de largo plazo. Entonces es un muy buen complemento en la demanda. Entonces cuando este sistema de una u otra manera se genera incertidumbre, pues esos actores se retraen del mercado. El impacto es más alto cuando hay mucha concentración. Es un tema de microestructura del mercado. Eso lo vamos a tocar cuando hablemos de integración regional nuevamente, ¿ya? Otro elemento adicional es que tú puedes tener un mercado concentrado, pero puede ser competitivo, ¿verdad? También es otro tema de microestructura del mercado. Pero la concentración es muy grande, además. Es decir, los niveles de competencia, pues tienes grupos que tienen muchos de los activos, pero que también tienen la distribución, ¿no? Entonces, eso también te genera ciertas dinámicas en la competencia que no son definitivamente muy positivas. Pero evidentemente pues el factor macro de los retiros es un elemento importante, ¿no? Entonces, trabajar en esta diversificación tiende a ser fundamental. Hemos hablado de la informalidad, de estos mecanismos, ¿no? La demanda, etcétera. Pero creo que son consecuencias de tener un mercado relativamente pequeño, concentrado o con temas de competencia, ¿no? Definitivamente tener reguladores, la regulación fragmentada no genera un ambiente tampoco, digamos, de igualdad de condiciones al momento de competir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero digamos, uno puede asumir esos elementos y pensar pues que el mercado de capitales tiene muchas brechas, ¿no? Pero al final de estos retos uno no debe desanimarlo. En última instancia, tiene que enfocarse en los elementos que son positivos o asumir la realidad del mercado o lo que tiene y trabajar proactivamente para resolverlos. Si uno reconoce, por ejemplo, ¿no? Que este es un país, como la gran mayoría de países del mundo, de todos los países del mundo, las pymes son lo más importante en las economías, son las que generan empleo, ¿no? Y que vemos esas disparidades en costos de financiamiento, entonces enfoquémonos en las pymes, encontremos soluciones para financiamiento pymes. Las microfinancieras, que hay muchísimas microfinancieras y que hay un altísimo nivel de competencia entre ellas, son parte de la solución para entregar financiamiento más barato. ¿Dónde entra el mercado de capitales ahí? Tal vez es muy difícil pedirle a una empresa que factura 1 millón de soles, 2 millones de soles, que emita un bono. Es complejo. En todas partes del mundo hay un tamaño mínimo en el cual una empresa accede a los mercados públicos. No por el costo o por las comisiones, sino porque ser transparente, tener la gobernanza, tener un directorio, estados financieros auditados, etcétera, etcétera, es una inversión, es un costo. El mercado de las pymes no tiene pues la escala para asumir esos costos. Entonces hay que encontrar los instrumentos o las soluciones para facilitar ese espacio. Entonces tenemos la realidad, reconocemos la realidad. ¿Cuál es la solución? Las microfinancieras han encontrado mecanismos de riesgos, de controles para otorgar financiamiento. En el caso del mercado de capitales, lo que hemos trabajado, y esta es una solución público-privada, ha sido las facturas negociables. Es una de estas soluciones. Una factura negociable, como las que mencionó Julio, es un título valor que lo que se le ha hecho ha sido básicamente ponerle ciertos elementos legales para que sea exigible, y además se ha trabajado en que esa información sea mucho más certera, ¿no? Uno recibe una factura, pero le van a pagar en unos días. Entonces es una forma de decirle, bueno,
yo podría con esta factura que me van a pagar unos días vendérsela a alguien que me puede dar liquidez inmediata, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos electrónico con la tecnología y lo conectamos con SUNAT. Entonces no es tan fácil pues que me falseen la factura porque ya está en el sistema, ¿de acuerdo? Antes sí pasaba eso con el papel, por eso se pedían varias copias. No sé si alguno de ustedes se acuerda que recibían varias copias con una factura. Hoy en día eso es electrónico. Con los elementos legales, pues, para aquellos que les gusta la microeconomía, rompe las asimetrías de información de una u otra manera. Y eso lo que ha permitido es que si hace unos 5 o 6 años habían menos de 5 empresas de factoring y un tamaño de la industria bastante pequeño, hoy en día estamos hablando de más de 100 empresas de factoring registradas en la superintendencia. Y los niveles de actividad, el 2016 el factoring no movía más de 500 o 200, más de 500 millones de soles. Hoy día anualmente se están registrando 45.000 millones de soles en factoring, ¿no? Y es un elemento además donde convive el sistema financiero tradicional con el mercado de capitales, ¿no? Porque los bancos de alguna manera son el 70% de esta actividad. Entonces es muy interesante ver cómo esto, digamos, genera una nueva industria que en última instancia lo que está haciendo está facilitando el crédito. Pero lo que les quiero decir acá es un poquito que es importante conocer las restricciones, pero más importante aún es no quedarse sentados, ¿no? Sino más bien tomar acción y considerar esas restricciones para tomar acción. Se hablaba del rol de la concentración del mercado, ¿de acuerdo? Entonces ahí un trabajo que se ha realizado con las sociedades agentes de bolsa es, bueno, ¿cómo podemos acercar el mercado a nuevos inversionistas? Y bueno, es el inversionista de a pie, personas como ustedes. Hoy en día hay un cambio muy importante en las generaciones. Las nuevas generaciones les gusta mucho la tecnología, ¿no? Ya no son estos ambientes como el que ando yo con corbata, ¿verdad? Sino mucho más flexibles. Hoy en día uno consume información, sobre todo información financiera, con diferentes mecanismos. Puede llamarlo redes sociales, TikTok, Instagram. Yo sigo muchos grupos, muchos expertos de inversiones en X, ¿no? Antiguamente conocido como Twitter. Y sí, hay que navegar porque hay mucho ruido, por ponerlo de manera elegante, pero hay personas que dan muy buenas opiniones con referencias a estudios técnicos, etcétera. Entonces, la forma de consumir la información, la forma de educarse está cambiando. Eso es uno. Dos, las nuevas generaciones son más empoderados, ¿verdad? Todos queremos tomar acción y lo tenemos al alcance de la mano en nuestros celulares, ¿no? Entonces, ahí me incluyo. Entonces, esos cambios uno los habilita y ahí la bolsa con las corredoras hemos estado haciendo inversiones en tecnología, con lo cual hoy en día ya con algunos aplicativos uno puede acceder, toma una foto, abre su cuenta de corretaje, le dan de alta en unos días y ya puede comenzar a operar, ¿no? La Bolsa de Valores de Lima el 2019 tenía entre 100 y 200 nuevos inversionistas al día. Para el año pasado ya estábamos entre 100 y 200 nuevos inversionistas al mes. Al mes. Y ese era el número que yo veía del 2015. Yo entré a la bolsa a fines del 2014. Hacia el año pasado ya estábamos entre 1.000 y 1.500 al mes. ¿Correcto? Este año, en el acumulado de enero a mayo, estamos en 47.000. Ya se ha hecho 3 veces más que todo el año 2023. De hecho, se ha hecho en 5 meses todo lo que se ha hecho en 4 años de nuevos inversionistas, ¿no? Y nuevos inversionistas, además, de a pie, como les digo, son personas. El ticket promedio de las personas, estamos hablando de $1.400 de ticket promedio. O sea, se está acercando muchísimo al mercado de capitales. ¿Qué es lo que compran? Compran lo que en la industria se llama quality, nombres conocidos, ¿no? Marcas que conocen, que están en la bolsa, ¿no? Y bueno, mal no les ha ido. La bolsa ha subido 15-13% este año, 23% el año pasado, 2% el año pasado. Hay años que ha caído 10%, 15%. Hay que tener también mucho cuidado ahí. Rendimientos pasados no son garantía del futuro. Pero es importante aquí tener en cuenta que el acceso se ha facilitado mucho. Y con el acceso viene también la educación. Un foco muy importante de estos proveedores ha sido acompañar a las corredoras con nuevas formas de educarse, webinars, contenidos, redes sociales, recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este acompañamiento también es muy importante, ¿no? Y obviamente también las salvaguardas del tema, porque históricamente la bolsa los últimos 10 años ha dado 7-9% de rendimiento anual, pero más menos una deviación estándar estamos hablando de más o menos 20%. Entonces puede subirse en promedio, ¿no? 2/3
dos de cada tres veces uno puede estar por encima del promedio en un 20% más o por abajo de ese 7% en 20% menos. Esos conceptos hay que tenerlos presentes, que es una inversión de riesgo. Pero mi punto es que vemos esta autorregulación o estos comportamientos positivos por parte de los intermediarios, cosa que definitivamente no ves en la jungla del ahorro informal, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante. ¿Dónde es que entra la integración en este sentido, ¿no? Es decir, si estamos pensando que los mercados deben crecer, prosperar y llenar esas expectativas que tienen las empresas que buscan financiamiento y los inversionistas que buscan retorno, y sabemos que nuestro mercado tiene pocos participantes, que algunos de ellos están con problemas, que es concentrado, ¿cuál debiera ser la receta? Bueno, como cualquier economista le diría, bueno, usted necesita más inversiones y necesita más competencia, ¿no? Necesita también más masa crítica, porque pues ser transparente, etcétera, necesita pues un costo, y ese costo tiene que diluirse con una mayor cantidad de ventas, ¿de acuerdo? Y la integración regional, en última instancia, es eso, es unir a las bolsas de Chile, Perú, Colombia, y generar una mayor escala. Una mayor escala que además sea más atractivo para los inversionistas locales e internacionales. Una mayor escala que tenga más opciones de inversión, que no nos veamos restringidos pues, a empresas mineras o bancarias, sino incorporemos consumo, salud, energía, etc. Una integración además donde como mercado estamos haciendo una inversión muy importante para abaratar los costos, ¿no?, del mercado al acceder a esta industria, ¿no?, tanto para las empresas que busquen financiamiento como para los inversionistas, ¿no? Y acá creo que había una presentación, ¿no?, donde yo quisiera mostrar algunas diapositivas, ¿no? Acá, si vamos a la siguiente diapositiva, ¿no?, tenemos, digamos, los beneficios de la integración, ¿no? Es decir, la idea cuál va a ser es básicamente juntar tres mercados para que en esa unión de mercados hayan más opciones, ¿no?, más escala, más tamaño, ¿no? Y se genera pues un círculo virtuoso, ¿no? Más escala es mejores condiciones, más opciones de diversificación, etcétera, ¿no? Y acá ganan los emisores y ganan los inversionistas, y obviamente los intermediarios que están en la ecuación son fundamentales para que esto circule, ¿no? Son el lubricante necesario para que el motor se eche a andar. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos las escalas relativas. Y esto es importante. Señores, Perú es pequeño. Pero es bien pequeño, ¿no? O sea, si uno ve el PBI de Perú, el condado de Miami-Dade, o sea, la ciudad metropolitana de Miami, debe ser 4 veces más grande que todo el PBI peruano, ¿ya? Entonces estamos hablando de una ciudad mediano pequeño para Estados Unidos. Ese es el tamaño de la economía peruana. Perú es un país pequeño. ¿Eso nos debe desmotivar? No, al contrario. Es un país pequeño porque está todo por hacer. Al contrario, por eso tenemos inversionistas internacionales que vienen a Perú y buscan invertir, construir infraestructura, poner nuevas industrias, mercados, etc. Ser pequeño es una gran ventaja. Lo importante es articular ese tamaño para que pueda crecer, ¿no? Un mercado pequeño, escaso de capital, es mejores retornos. ¿Recuerdan? Entonces es bien importante tener eso presente, pero hay que reconocer que somos pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos para ser atractivos? Para no perdernos en el ruido de muchos mercados pequeños, porque acá estamos en competencia, señores. Acá no hay que olvidarse de que Perú compite por capital y todo el mundo quiere capital, todo el mundo busca inversiones, ¿ya? Entonces, la unión hace la fuerza. Si ustedes comparan el tamaño del mercado peruano, les comenté que nuestra capitalización era de alrededor de 100.000 millones de dólares, 150.000 cuando los precios están buenos. Pero con Nuam pasamos a 340.000 millones de dólares. Eso ya nos pone más cerca de México, que es 570.000 millones de dólares. Y ciertamente de Brasil de 900.000 millones de dólares. ¿Correcto? Nuestra negociación, los datos que mencionó Julio, para que lo tengan en montos absolutos, en un año en el Perú se están negociando alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares en acciones al año. Cuando nos unamos en este proceso de unificación, la bolsa ya es parte de esta unión NUAM, de esta bolsa regional. Operativamente todavía no se echa a andar la integración, pero cuando estemos ya operando, ¿no?, sumamos los volúmenes, estos montos, NUAM pasa a tener más de 30.000 millones de dólares de volumen anual. Entonces ya estás en la escala. Perú solos éramos 4.000, 3.000, 4.000.
Ahora, unidos, vamos a hacer más de 30.000 millones de dólares. Ya estamos en el mapa. Y ojo, ya 30.000, con las volatilidades que uno tiene, ya estás un poquito, es mucho más alcanzable llegar a México, que son 100.000. Ellos mueven 100.000 millones de dólares al año. Entonces está mucho más cerca. No voy a hablar de Brasil, que son 1.2 trillón, ¿ya? Pero mi punto, ¿cuál es? Estás más cerca, es más alcanzable. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos el potencial. Hablábamos de la capitalización. Uno puede pensar que Perú es pequeño, pero el número de empresas que están listadas en Perú es importante en lo que es el mercado integrado. Y más bien, la integración, siendo Perú el país que tal vez tiene más brechas para crecer, posiblemente Perú sea uno de los destinos del capital en la integración regional. Entonces es muy positivo para las empresas peruanas y en última instancia para las familias, porque las empresas contratan trabajadores y sustentan a sus familias. Entonces acá un poquito la estadística. Mi mensaje acá es que hay masa crítica y está todo por hacer, ¿no? Hablamos de la competencia y la concentración del mercado. En el Perú hoy en día hay, por ejemplo, 4 FPs, de las cuales 3 son el 90% de los activos. Bueno, ahora con Nuam vamos a tener 16 AFPs. Hay más competencia, ¿no? Al final, a mí me gustan mucho las estadísticas. A mí fue uno de los pocos cursos que me fue bien en matemáticas en la universidad. Estoy mintiendo, me fue bien en bastantes cursos. Pero trigonometría sí, perdón, econometría sí sufrí muchísimo. Irónico. Muchísimo, casi me jalo. Pero en estadística había un concepto muy interesante que es este elemento de que si uno hace la ley de los grandes números, ¿verdad? O sea, siempre hay una probabilidad en una población de que algo se dé. Imagínense que ustedes quieren levantar capital para una empresa. Usted le habla a 10 personas y tal vez una sea más entusiasta en su empresa que usted mismo. ¿De acuerdo? 7, 8 dirán, bueno, que haya 1 o 2 primeros y tal vez yo me meta, y 2 no les va a gustar su empresa. ¿Correcto? Si tiene 100, muy posiblemente serán pues un poquito más, tal vez sean 15 personas las que están entusiastas, 70, 80 que estén seguidoras y un poquito menos. Si son 1.000, pero la proporción va a ser la misma, ¿no? Es un poquito, ¿no? Van sacando ustedes las personas y se va a dar el número. Pero cuando tienes 4 institucionales, 4 inversionistas, es muy difícil, pues. Si tu probabilidad de que tengas es 10% con 4, no va a salir, la primera vez no te va a salir, la segunda vez tampoco. Tendrías que hacer muchas pruebas para que finalmente uno de ellos quiera invertir, porque son muy pocos, porque no tienes grandes números. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tragedia de los mercados pequeños, no tienen velocidad de escape. Con mercados más grandes no está garantizado, señores, pero estadísticamente es más probable. ¿Ya? Entonces, las estadísticas sí sirven. ¿Ya? Un mercado más grande, hay mejores condiciones para que haya más competencia y ese canal de inversión funcione, ¿no? Lo mismo desde el punto de vista de los inversionistas. Si solamente tengo 10 empresas para invertir, ya hay una probabilidad de 1 en 10 de que me vaya muy bien. Si ustedes tienen solo 3 empresas para invertir, usted tiene que esperar pues 3, 4 años para que una de esas 10 inversiones le salga bien. Pero si tiene 100, en un año tal vez le vaya muy bien con alguna de ellas, ¿verdad? Nuevamente, es la masa, el tamaño, la velocidad de escape importa. Por eso la integración es significativa. Ahora, esto acá, si vamos a la siguiente, esto, digamos, es un tema un poquito más arcano, ¿ya? Pero no sirve de nada porque, pues, los números no sirven si es que no se pueden operar, ¿no? Y acá, digamos, en la estructura del mercado, son 3 mercados con regulaciones, con operaciones relativamente diferentes. Hay que construirlo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Societariamente las bolsas ya son parte de una misma corporación, que es Nuam, que está basado en Chile, pero tenemos que tener una misma tecnología. La empresa Nasdaq nos va a proveer la tecnología, otra empresa, tecnología sueca, nos va a dar toda la tecnología para registrar esas operaciones. En fin, en Nuam hay más personas en tecnología que en áreas comerciales o de marketing, ¿no? Es un negocio muy, muy tecnológico dentro de todo. Entonces es importante, detrás de este ejercicio viene esa inversión de tecnología. Pero lo que va a hacer la tecnología es estandarizar. Si ustedes ya saben que son pequeños, imagínense usted es el gerente de inversiones de un fondo en Asia que invierte cientos de millones de dólares en todo el mundo. Es increíblemente frustrante tener que lidiar con tecnologías y reglas diferentes en países chiquititos, ¿no?
porque somos pequeños, incluso Chile, dentro de lo grande que puede ser y desarrollado, es pequeño el gran esquema de las cosas. Entonces, tener que lidiar con idiosincrasias, regulaciones fragmentadas, diferentes, poco predecibles, es difícil. Lo que se quiere hacer es poner la plataforma operativa y tecnológica de una manera más estandarizada, más alineada con estándares internacionales, dicho sea de paso, y que eso, para que el inversionista lo vea mucho más sencillo de entrar, ¿no? Al final no es un tema de costos directos, es un tema de tiempo, y como dicen, ¿no? El tiempo es más valioso que el dinero. Entonces, que sea sencillo y fácil y accesible es bien importante en la ecuación. Yo creo que esto es, creo que tenemos ahí un par de diapositivas más. Son temas ya de la estructura, lo que estamos construyendo, pero sí, de hecho esto es lo que teníamos, ¿no? Pero el gran resumen es eso, no es algo, digamos, para profundizar necesariamente, solamente mencionar que esta construcción, obviamente, alguna vez un consultor me comentó, cuando tengas un gran problema, divídelo en partes, me decía. Entonces estamos empezando, digamos, con el mercado de acciones, ¿no? Que entre comillas es relativamente sencillo. Luego el mercado de derivados y luego bonos, ¿no? Entonces, esta construcción, muy posiblemente como Nuam, comencemos a entregar este mercado integrado en la segunda mitad, ¿no? Mediados del 2025, y los siguientes años estaremos integrando la solución ya completa como un solo mercado en otros tipos de activos. Entonces, la contribución de Nuam es esa, es darle escala y mejores estándares y más fácil acceso al mercado. Y acá yo creo que de alguna u otra manera la integración de las bolsas no es la única solución, hay muchísimos retos en el mercado peruano, lo hemos conversado con Julio, pero creo que al menos varios de ellos van a tener un entorno más favorable para que podamos resolverlos. Igual hay muchísimo que hacer y bueno, va a depender ya no de nosotros en esta generación, sino más bien de ustedes, muchachos. Eso es lo que yo quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buena tu presentación, porque creo que hemos podido tener información de primera mano sobre qué viene haciendo la Bolsa de Valores, ¿no? Para fomentar el desarrollo de nuestro mercado de capitales, incluso con las generaciones más jóvenes, ¿no? Ahora yo hoy en día veo que muchos jóvenes invierten directamente, ¿no? A través de sus dispositivos móviles, y hay un cambio, veo yo, en la actitud frente al riesgo, ¿no? Los jóvenes aman el riesgo, porque son jóvenes, pues, ¿no? Si pierden hoy día, mañana lo recuperarán o dentro de 5 años, cosa que yo no hago porque yo ya no soy joven, pero me llama la atención ese cambio en la preferencia por el riesgo, que hay que aprovechar, ¿no? Sí, a ver, es que nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Perú, ustedes mismos se han dado cuenta que este es un país de empresarios, está todo por construir, ¿no? Entonces, eso es lógico. Los jóvenes hoy en día pues tienen esa energía y esa familiaridad con la tecnología y esa confianza en la tecnología. El joven ve la oportunidad donde quizás los mayores ya no la vemos, o tenemos una visión de repente más pesimista frente a la visión tan optimista que tiene el joven, porque es joven. Claro. De los ¿no? 47.000 nuevos inversionistas de este año, el 54% son menores de 30 años. Sí, sí, o sea, sí, puedo dar fe de que eso ocurre por mi vínculo con algunos jóvenes a los que voy a invertir mucho, son muy dinámicos, ¿no? Mueven el pequeño fondo que tienen, pero lo mueven. En cambio, el mayor es mucho más conservador, ¿no? Mucho más conservador. Y por otro lado, tu exposición ha sido muy buena para, digamos, ver el beneficio potencial de esta integración, ¿no? Esta integración de mercados de capitales, que claro, va a generar más competencia, va a generar más escala, más beneficios para quienes allí participen. Pero igual, a mí me parece que hay un aspecto que no sé si estamos tomando en cuenta para que todo este proyecto sea un proyecto exitoso. Y ese tema de la vinculación con la política, ¿no? O con quienes hacen la política. Recuerdo hace unos años cuando se lanzó por primera vez la BIM, la billetera electrónica BIM, que fue un proyecto de Asbank. Asbank invirtió
recursos para que el proyecto se consolidara, pero no solo eso, se necesitaba una ley de dinero financiero y trabajaron con un congresista, ¿no?, en el Congreso de turno, y se lanzó la ley y se lanzó la primera billetera electrónica en el Perú, que no tuvo éxito, por cierto, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar es que hubo todo un trabajo que no solo tenía que ver con el diseño del producto, la infraestructura y el marco legal, sino también con un convencimiento de quienes hacen las políticas, ¿no?, para, digamos, apostar por algo que supuestamente tenía que traer mucho beneficio para la población, sobre todo para los no bancarizados. Si tuvo o no tuvo éxito, ese es otro asunto, pero vamos a que el proyecto se construyó así, ¿no?, con un elemento fundamental que había que asegurar, que era que quienes hacen la política apostaran también por el proyecto. Entonces, mi pregunta es, en este proyecto de integración de mercados de capitales, ¿qué tanto se está trabajando a ese nivel? ¿Se está involucrando a quienes hacen la política? Tenemos una coyuntura de mediano plazo, o vamos a tener un mediano plazo, mejor dicho, un poco movido por el tema electoral, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto le importa a quienes hacen la política, a quienes van a luego dirigir los destinos de este país? Ya hemos visto lo que son capaces de hacer, ¿no?, con los retiros de fondos y otras cosas más. Entonces, no sé si ustedes como, digamos, institución que está integrando mercados de capitales también están trabajando por ese lado, ¿no? Porque hay necesidad de concientizar que esto tiene beneficios potenciales para todos. Sí. Entonces, ¿qué hay de eso? Y bueno, lo dejo ahí, ¿ya? Es algo para discutir, creo yo, y no sé si hay preguntas en el público. Hay dos preguntas por allá. Ahí va Luis con el micrófono para... Ah, y también me mandan aquí una señal de que hay una pregunta a través de los participantes en Zoom, de los espectadores en Zoom. Claro. A ver, voy lanzando entonces la pregunta que nos llega vía Zoom. Dice, quizás es para los dos, no indican para quién. Dice, ¿los rendimientos que se obtienen en bolsa están afectados al impuesto a la renta y o al IGB? Esa es una pregunta que viene a través de Zoom. Okay. Muy bien, a ver, Luis, teníamos una pregunta, por favor, lo escuchamos. Sí, se escucha. Mi pregunta es para Miguel Ángel, y yo tengo entendido que existían varios retos durante la integración del MILA de cara a la homogeneización o armonización de los marcos regulatorios de cada país. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica la fusión de las tres bolsas para el avance en estos retos? Y tal vez si el nuevo producto de factoring también abre más de estos, ¿no? Hay una segunda pregunta por ahí en el público. Acá, adelante. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Miguel. Yo tengo una pregunta en tanto lo que dijo de querer fomentar mayor participación del público, ¿no?, en el mercado de capitales, pero por otro lado también fomentar la regulación. Como bien dijiste, Miguel, ahora es un poco más fácil ver TikToks y todo ello donde te pueden dar recomendaciones tal vez de personas y jóvenes que no están totalmente capacitados, como por ejemplo es en el caso de, no sé cómo se llamará en Chile, ¿no?, de que ahora los influencers tienen que tener una certificación para poder dar una opinión en cuanto a los mercados financieros. ¿Tú crees que eso se tendría que implementar en el país o eso también limitaría a de que no se siga fomentando tal vez en las redes sociales para que entren al mercado de capitales peruanos, ¿no? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, Julio, Miguel Ángel, no sé quién de los dos quiere empezar. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, comentamos algo de los jóvenes, Giovanna. Eh,
Sí, yo creo que y creo que se conecta también con el rol de los influencers, ¿no? Es decir, eh, mi impresión es que uno tiene que ir de a pocos. Esto te lo puedo decir a título personal, no es una opinión de la Bolsa de Valores de Lima, porque es algo tan nuevo el rol de los influencers. Los influencers, yo creo que es importante que haya información. Yo lo que más valoro es que son diferentes mecanismos. Hoy día hablamos de influencer, ¿no? Hace 3 años ya la gente se olvidó, pues hablaba del metaverso, no sé si te acuerdas. O sea, son como modas que van saliendo, ¿no? Ahora va a ser pues con inteligencia artificial, ¿no? Son tendencias y hay que estar al tanto. Yo creo que es importante eh, el rol que tienen de difundir, de comunicar, ¿no? Y yo creo que el mercado mismo también, de alguna manera, va generando estos espacios, esta competencia. No es la primera vez que hay influencers, ha habido influencers en muchos temas, y la audiencia identifica claramente quiénes son los que más saben, ¿de acuerdo? Pero tienes las opciones, entonces es importante ese elemento. Lo segundo es, influencers o no influencers, así tú cojas pues tu gaceta, ¿no? Y vas leyendo, ¿no? Con tu método antiguo, eso no quiere, eso siempre tiene que venir acompañado de tu educación, tu educación financiera. Yo te puedo pasar un research de 35 páginas de Goldman Sachs, de las mejores acciones, y al final tú tienes que tener claro 3 o 4 cosas cuando inviertes, ¿no? Uno, tu objetivo, ¿por qué inviertes? Dos, tu tolerancia al riesgo, ¿no? Tres, tienes que diversificar. Tú te quedas con eso, ya tienes la mitad del examen resuelto, ¿ya? Esos son mensajes que yo creo que hay que llevar. Sí, puedes poner algún tipo de regulación, algún tipo de registro, pero las problemáticas van a ser las mismas si es que no las acompañas con educación financiera. Y más bien, si ustedes ven, por ejemplo, la evolución de otras redes sociales, el propio mercado va encontrando sus nichos y sus espacios. Y más bien ese espacio de tener un influencer con educación financiera, con un buen insight, se va diferenciando porque hay competencia entre ellos mismos. Yo creo que eso es lo bonito, ver ese espacio. ¿Cuáles son las salvaguardas? Que claro, en ese proceso no estamos hablando pues de una crítica para comprarse un celular que uno ve en YouTube. Estamos hablando de ahorros de las personas. Y es ahí donde entra el marco legal y regulatorio. Es muy importante aquí, independientemente del mecanismo en el cual uno toma conocimiento de estas cosas, que el regulador esté atento a los comportamientos de formación de precios, a cómo es que se abren las cuentas, ¿no? Es decir, quién está invirtiendo, qué criterios han tenido, etcétera, etcétera. La tecnología es muy positiva, pero hay que reconocer que también es un proceso progresivo. Si ustedes se enfrentan a nuevas tecnologías, estas publicidades que dicen, ¿no? Algunas cosas, como dice Julio, oye, si es demasiado bueno para ser cierto, es posiblemente que no lo sea, ¿no? Lo segundo, en el Perú, para invertir en bolsa, ojo, la gente va a decir, invierte en bolsa, pero no te dice qué bolsa. ¿Ya? Entonces, cuidado con las publicidades en línea. Vean siempre que esté con una sociedad agente de bolsa. Y eso es www.smb.gov.p o en la propia Bolsa de Valores de Lima, bbl.com. En el boletín diario está la lista con teléfonos y páginas web de las corredoras, ¿no? Pero hagan una segunda pregunta. No estamos comprando un paquete de galletas, son ahorros de las personas. Es un tema muy, muy responsable y son 2 o 3 cositas que hay que tener bien claro. Como en toda la vida, ¿no? O sea, no vas a comprar algo de alguien que no conoces. Te compras un departamento, pues quieres hacerlo con un mínimo de investigación, ¿no? Lo mismo, pues, si vas a estar ahorrando, sea pequeños o grandes patrimonios. Me preguntaban por el impuesto a la renta del IGB. Sí hay un impuesto a la ganancia de capitales en el Perú, ¿no? Las ganancias de capitales tienen una retención. Esto es informativo, no es recomendación tributaria, es importante mencionar esto. Ese impuesto es 5% de retención para las personas naturales que invierten en valores peruanos. Y es en realidad el régimen que en el Perú se aplica a ese tipo de rentas, a las rentas de segunda, ¿no? Intereses, etcétera. 5% es simétrico en ese sentido. En cuanto a IGB, no hay IGB a esas ganancias. Si te cobran una comisión de 3 centavos por hacerlo, ese sí, porque es un servicio de valor agregado de una corredora. Él sí te cobrará su IGB, ¿no? Eso sí, tenerlo claro, ¿no? Y también hay mucha información. De hecho, en la página web de la Bolsa de Valores de Lima hay toda una cartilla con información, etcétera, etcétera. Entonces se procura guiar eso, ¿no? Con respecto al MILA, tiene que ver con el elemento de la política, ¿no? Y acá, digamos, varios temas. En general, todo el quehacer privado no puede ser independientemente, no puede generarse de manera independiente de las realidades regulatorias.
¿ya? Más aún el mercado público de valores, que es altamente regulado. Entonces, los regulares son parte de esta discusión. En algunos espacios se va haciendo y yo creo que en el caso peruano hemos recibido una visión de bastante apoyo, digamos, y bastante diligencia, que es lo que estamos viendo por parte de los reguladores en el tema de mercado de capitales, ¿no? Independientemente de que veamos esta fragmentación, etcétera, la Superintendencia del Mercado de Valores está analizando lo que es la integración de las bolsas de una manera bastante detenida, bastante frecuente y con bastante profundidad. Entonces yo creo que ese trabajo va a seguir siendo, porque de hecho para la construcción de las bolsas se requiere una serie de normas de diferentes categorías para que esto comience a funcionar. Y de hecho son muchas de estas normas que no existían con el MILA, ¿no? El MILA fue un primer esbozo hace más de 10 años que se quedó a mitad de camino. Ahora estamos yendo hasta el final del camino con todos los cambios que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, definitivamente el quehacer público es parte de la ecuación. Y en última instancia, ya saliendo del regulador, del ámbito del regulador, y yendo hacia la parte más política, tal vez más de gobierno, pues hay que reconocer que muchos de estos esfuerzos son trabajo progresivo, ¿no? El caso de las facturas es bien interesante, pero la historia de las facturas empieza en 2008. Y lo que nosotros vemos, este ecosistema que está creciendo, que está funcionando con casi 50.000 millones de soles al año que se registran en facturas negociables, es posiblemente la tercera iteración de diferentes decretos supremos, proyectos de ley que salieron en el pasado que no caminaron. No, pero siempre encontramos, como en todas partes, siempre hay buenos políticos, hay buenos gobernantes, hay muchísima gente comprometida con el desarrollo del país que de una u otra manera ha estado apoyando las soluciones y trayendo estos productos en última instancia a las pymes, ¿no? Tal vez no a la primera, no a la segunda, pero a la tercera esto ha caminado y creo que es importante esa dinámica público-privada, ¿no? Es un poquito el mensaje. Yo quisiera agregar solamente algo muy rápido. Efectivamente, estoy de acuerdo lo que dice Miguel Ángel. Es bien delicado la participación de las personas en el mercado de capitales, porque mientras que las personas tomen decisiones independientes basadas en investigación, ¿no?, en usar el método científico, digamos, para llegar a la posibilidad de que una inversión es la que uno tiene que hacer, está bien. Pero cuando comenzamos a seguir a otros sin pensar, vienen los problemas, ¿no? Hay un típico ejemplo que es el de GameStop en Estados Unidos, ¿no?, con un broker, Robinhood, ¿no?, que comenzó a dar acceso a todo el mundo y se comenzaron a formar en Reddit, que es un Facebook donde hay grupos de inversión, corridas basadas no en fundamentos, sino en sentimientos, en ideas, ¿no?, pero nada de registro, y eso llevó a una mega burbuja que terminó reventando y eso complicó, ¿no? Entonces, invertir sin saber en lo que se está invirtiendo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En parte por eso el acceso, comentaba, viene con la educación financiera en paralelo para poder saber en qué invertir, y de hecho una de las formas, las mejores formas de participar en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, es a través de fondos de inversión o fondos mutuos que permitan reducir esa simetría de información entre una persona que no conoce nada sobre una empresa todavía y que en cambio en un fondo de inversión sí se tiene todo un equipo que puede hacer eso y conectarlo. Por eso una de las propuestas que hacíamos en el Banco Mundial era que justamente hayan los capitales semillas para que estos fondos se formen y las empresas que no pueden llegar por tamaño o porque es muy costoso investigar esas empresas, puedan llegar a través de un fondo que pueda aglomerar empresas pequeñas, hacer el research, hacer toda la operativa costosa y llevarlos al mercado de capitales, y si lleva un grupo grande de empresas pequeñas, entonces ya el ticket es grande para un fondo de pensiones o para un fondo mutuo. Y esa es la mejor manera, creo, como se puede conectar el mercado de capitales al inicio. Porque está bien, los jóvenes está bien que tengan celular y que puedan operar a través del celular, ojalá no lo hagan en clase, eso sí, eso está prohibido, ¿no? Pero fuera de la clase pueden hacer invertir lo que quieran, todo, pero tiene que haber un research, una investigación sobre lo que están haciendo, si no, pueden haber decepciones muy grandes, ¿no? No, y ahora es tan fácil, ¿no? O sea, si hablas de inversiones, puedes ahora usar billeteras electrónicas, Sí, claro, online. Hay fondos mutuos que también ofrecen toda su cartera de productos online también, ni siquiera online,
en aplicativo, de frente, con foto, todo. O Así sea, es. yo creo que es una revolución lo que estamos viendo en cuanto a inversiones. Y la bolsa es solamente una parte de esta revolución. Y el acceso cambió bastante, ¿no? O sea, cuando hicimos el trabajo 2021 no había el acceso que había a la... No había Acceso y uso, ¿no? Uf. Pero mira, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Hay toda una normativa, cambios normativos regulatorios, por ejemplo, para que ustedes puedan abrir una cuenta tomándose una foto y que eso esté conectado con su DNI en registros públicos. Es toda una construcción legal que no fue menor en su momento, ¿no? Y que estuvo, pues, muchas entidades del gobierno trabajando en eso porque Claro. no era sencillo, ¿no? Claro. Hay espacio para una última pregunta, además porque viene a través de Zoom y es la que ha formulado el profesor Arturo Vázquez. A ver, Arturo dice, pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los costos de transacción de la unificación de las bolsas que tendríamos que asumir los inversionistas? Entendería que estos costos deberían disminuir por las economías de escala. Sin embargo, podrían haber costos tributarios y tecnológicos que podrían encarecer el uso del mercado integrado. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay grandes sinergias de costos, ¿no? Sin hablar de las sinergias de ingresos, aunque algunas personas dicen que nunca hay sinergia de ingresos. Eh, eh, las bolsas por separado tienen que hacer un mantenimiento de infraestructura importante, tecnológica, que son inversiones fijas, ya sean los sistemas de negociación o los sistemas de compensación y depósito y registro. Y son inversiones periódicas y que requieren además un mantenimiento. Ya. Esas inversiones dentro de los rangos son similares en magnitud. Eso lo vamos a cambiar de 3 a 1. Pues solamente esas sinergias van a implicar un ahorro importante para el mercado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema importante para considerar. Lo segundo es que vendría a ser ya por el lado de la escala. Tener más escala y tener más instrumentos, más inversionistas, a uno va a permitirle abrir ciertos grados de libertad para poder hacer un esquema de costos transaccionales más efectivo, ¿no? Es decir, uno podría decir, oye, reduzco todas las tarifas a lo bruto. Sí, perfecto. La Bolsa de Lima lo ha hecho antes. La Bolsa de Lima hace unos años redujo las tarifas de negociación 90%. Y bueno, para una serie de valores, para los valores con mejor sostenibilidad, le redujimos 90% el costo transaccional de la bolsa. Y bueno, el volumen no subió 9 veces, ¿ya? Para compensar. Fue una inversión bien importante, pero había pues esa inquietud, porque no es el costo directo lo más importante. Lo más importante era el acceso a la información, el tamaño, la escala, ¿no? Entonces, hay otros costos que son más importantes. Ahora, habiendo dicho eso, mencionábamos los grados de libertad. ¿A qué me refiero? Con una escala mucho más importante, hay más fuentes de ingresos con las cuales uno puede comenzar a desarrollar esquemas que promuevan la liquidez, ¿ya? El inversionista en última instancia, cuando uno compra y vende acciones, ¿qué creen que es más costoso? ¿Que cueste 1 centavo o 2 centavos el costo de transacción o que usted pueda comprar o vender? Que pase 2 semanas sin que pueda comprar o vender la acción. ¿Qué sería más costoso? ¿Que baje de 2 centavos a 1 centavo o que pueda operar todos los días como debería ser una bolsa? Posiblemente lo segundo. Usted entra en la bolsa y compra acciones de una empresa, la quiere poder vender el mismo día o al día siguiente o cuando usted quiera. Eso es lo que está llevando poder acceder, ¿no? Acceder y con liquidez. Entonces, con una mayor escala, nosotros vamos a tener posiblemente las capacidades de poder crear mecanismos, invertir en mecanismos que generen esa mayor liquidez, ¿no? Incentivos, básicamente, ¿no? Entonces, con esos ingresos nosotros podemos movilizar esos ingresos para romper esa inercia en el mercado y generar más liquidez. Y con esa liquidez, hacer que el mercado sea mucho más barato en última instancia. No hay nada más caro que la liquidez. Entonces eso es importante. Muy bien. Julio, ¿algo más por agregar? ¿No? Muy bien, creo que hemos tenido un excelente viernes económico y financiero, ¿no? En torno a este tema tan interesante sobre el mercado de capitales en el Perú. Bueno, quiero agradecer a nuestros expositores por sus clarísimas y excelentes presentaciones, a todos ustedes por su participación, por su asistencia.
e invitarlos para el último viernes económico y financiero del semestre, que se llevará a cabo el próximo viernes 28, y en el que se analizará un tema muy importante para nuestra economía, el megapuerto de Chancay, oportunidades y desafíos. Bueno, esperando contar con su asistencia, me despido y un aplauso, por favor, para nuestros asistentes. Gracias.